Buenas tardes. Propusimos el texto de Raúl Ajeno, El sujeto del aprendizaje en la institución escolar, porque nos interesa sobremanera las caracterizaciones que este autor va planteando. O sea, ahí se van a encontrar con lo que sería una conceptualización del sujeto del inconsciente, totalmente confrontado con este sujeto cartesiano, este sujeto de la voluntad que mencionábamos en el encuentro del lunes pasado, y sobre todo cómo se va conformando o cómo se va plasmando la dinámica edípica, ¿no? En estos momentos del Edipo, en donde de parte de Ajeno hay una relectura desde Lacan en cuanto a caracterizarlos a partir de, bueno, justamente un primer momento de relación simbiótica madre-hijo, un segundo momento de la aparición del tercero en discordia, o la ley paterna, y qué pasa a partir de esta intromisión, ¿no? Hacia un tercer momento de, bueno, búsqueda, quiebre y la aparición de la actividad deseante por parte del niño. Si bien ustedes van a tener justamente estos días para avanzar en la lectura, ¿qué es lo que podemos decir brevemente del texto de Ajeno? Que justamente recuperando las investigaciones freudianas, aquí para Freud la curiosidad infantil, ¿sí? O estas preguntas del niño en relación a su origen, bueno, se plasman a partir de dos cuestiones. Por un lado, bueno, está la diferencia sexual, ¿sí? Entre el niño y la niña, ¿sí? Y por otro lado, bueno, la llegada del hermanito, ¿no? Cómo, digamos, estos aspectos hacen de que para el niño, para la niña, pensemos en este pibe que, bueno, a los 3 4 años llegó un nuevo hermanito o hermanita y provoca, por supuesto, un cambio, ¿sí? En la ubicación, ¿sí? Como hijo, y también un cambio en las prioridades de los adultos en relación a este recién nacido, ¿sí? Esto, dirá Geno, va a provocar, bueno, angustia y provoca rápidamente, bueno, la búsqueda de explicaciones a esto que sucede, ¿sí? Justamente para Freud aquí comenzará una búsqueda, ¿sí? Una actividad investigativa de parte del niño que para el autor va a ser un fracaso estrepitoso. ¿Por qué? Porque, bueno, estas preguntas generalmente para Ajeno y para toda la lógica freudiana va a tener que ver con preguntas en relación a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, supónganse, para los que tenemos hijos o para los que tienen hermanos pequeños, ¿qué habrá pasado con ese pibe que, bueno, frente a la disyuntiva de, qué sé yo, entrar al baño y encontrarse con la hermana mayor bañándose y que no tiene eso que él tiene, bueno, ¿qué hipótesis, diría Freud, o qué cuestiones se va a explicar de por qué la hermana no tiene lo que él sí tiene? ¿Sí? Y aquí vienen justamente también las teorías infantiles en relación a lo que sucedió, ¿no? Uno puede pensar que el pibe frente a esa situación diga, bueno, evidentemente acá pasó algo, mi hermana se portó mal, le cortaron el pitito y fue castigada, ¿sí? Eh, Ajeno, recuperando la lógica freudiana y bueno, recuperando también la relectura que Lacan hace de la obra de Freud, va a plantear que justamente va a haber una pregunta, ¿sí? Que va a estar vinculada, digamos, justamente a la cuestión corporal, y habrá que ver frente a esa pregunta qué responden los adultos. Si los adultos, lo digo rápidamente y esto lo vamos a intercambiar seguramente el lunes, si el adulto reprime
Si el adulto frente a esa pregunta lo manda a la pieza, y acá tengo que decirlo porque a veces lo he comentado en las clases presenciales, que yo recuerdo perfectamente una pregunta que le hice a mi madre sobre una cuestión vinculada a lo sexual, tenía 5 años, y mi madre frente a ello me mandó a mi pieza de castigo. No solamente eso, sino que cuando yo había quedado en mi camita esperando, digamos, a ver cómo seguía, digamos, ese castigo, ella ingresa a la habitación y me dice: no tenés perdón de Dios lo que preguntaste. Felizmente tengo muchos años de análisis y pude hablar de ello. Pero acá sería que la represión puede provocar, dirían estos autores, la inhibición del pensamiento. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que pregunté y ante la pregunta hubo una represión. Por supuesto, estamos hablando de una inhibición del pensamiento en términos inconscientes. ¿Sí? No estamos diciendo que yo a los 5 años dije: ay, no, yo no voy a preguntar más porque me pueden castigar. Ajeno, y todos los autores van a decir, bueno, va a haber un temor ilusorio, digamos, en relación a lo que me puede provocar inconsciente, ¿no? La pregunta, o lo que me puede provocar preguntar sobre ello. Un segundo camino, dirá Ajeno, tendrá que ver con que frente a esa pregunta el adulto respondió de manera parcial. Responder de manera parcial significa, o por ejemplo, el pibe, la piba ya sabe la respuesta, pero pregunta al adulto para probarte. Y ustedes ya saben cómo somos algunos adultos, ¿sí? A veces... bueno, no le damos importancia, preguntarle a tu mamá, ¿sí? O sea, frente a esa respuesta parcial, podríamos decir, se va constituyendo en el pibe, bueno, siempre inconscientemente, ¿no? Una duda acerca del saber. O sea, él duda, él tiene inseguridad, pero porque es transferida por otros, ¿sí? Un tercer camino, que es el que más nos interesa, es cuando, frente a esa pregunta, el adulto responde de manera óptima. ¿Sí? Se podría decir de que frente a una respuesta óptima, ¿qué hace el gurí? Sigue preguntando. ¿Sí? O sea que acá se habrá podido bueno, saltar la represión y para Ajeno y para estos autores podríamos estar en presencia de una sublimación, que sería, bueno, si yo sigo preguntando, ¿sí? Eso se conforma, digamos, de un modo en donde, bueno, está vinculado a una capacidad deseante que voy constituyendo desde temprana edad, ¿sí? Eso lo podemos ver no solamente en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la secundaria, por supuesto, y por qué no en la universidad, ¿sí? En el sentido de que aquí el deseo, como diría Ajeno, o nuestro deseo, es el deseo del deseo de otro. Parece un juego de palabras, pero lo van a encontrar en el texto, ¿sí? Y cuando lleguen al mismo, bueno, márquenlo y el lunes lo discutimos. ¿Qué significa esto de que nuestro deseo es el deseo de otro? Y finalmente, para no hacerlo tan larga esta breve introducción, Ajeno se va a plantear también, bueno, cómo hacer para construir las mejores condiciones subjetivas. ¿Para qué? Para poder no solamente posibilitar el aprendizaje, porque acá el aprendizaje va a estar vinculado al deseo, ¿sí? O sea que esta caracterización de, bueno, no solamente en qué condiciones existenciales vivimos,
si hay condiciones que posibiliten o que favorezcan la pregunta, la curiosidad, ¿sí? Va a estar, digamos, estrechamente vinculada a la capacidad deseante. Bien, el lunes lo seguimos intercambiando. Buenas tardes.